Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo graficar funciones. Esto forma parte de la práctica. Entonces, ejemplo, vamos a poner aquí, graficación de funciones lineales y polinomiales. Más adelante vamos a definir qué cosas son las funciones lineales, polinomiales, racionales, etcétera, pero voy a hacer un ejemplo para ir motivando un poco la parte operativa, cómo se hacen este tipo de, cómo se resuelven o cómo se grafican este tipo de problemas de cálculo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo 1. Vean, tenemos esta función, f de x es igual a x más 2. Una función muy sencilla. Primero vamos a clasificarla y lo voy a hacer a priori antes de definirla. Esta es una función lineal. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Función es una función lineal. Y polinomial, claro. Ahorita vamos a ver por qué. Ustedes recordarán de sus cursos anteriores que lineal significa que su exponente máximo es 1. ¿Sí? Su exponente máximo es 1. Y polinomial, poli significa 2 o más términos. Entonces vean esto, aquí tenemos un término, dos términos, entonces es polinomial porque tiene 2 o más, y como su exponente máximo es 1, aquí está, su exponente máximo es 1, pues es una función lineal. Y para ello vamos a graficar de la siguiente manera. Primero hay que construir una tabla. Más adelante, cuando se hagan expertos, ustedes pueden ya omitir el uso de la tablita, pero de entrada yo les recomiendo que utilicen la tablita. Y en la primera columna van los valores de entrada, o sea, las X. Y en la segunda columna van los valores de salida o de llegada, en este caso Y. Pero vean que aquí en vez de Y, yo tengo f de X. Entonces aquí vamos a poner f de X. Y voy a poner aquí una observación. Observación. Y es igual a f de X e indica que f depende del valor de X. Eso significa f de X, que f depende de lo que ustedes le den a la X. Y justamente esa es la función. F está en función de X. Voy a poner aquí, F está en función de X. Y regreso al ejemplo de la cosecha de tomate. La cantidad de toneladas que coseches está en función de cuánto llueva, de la cantidad de radiación, de los nutrientes del suelo, etc. Pero vean que es una función, están enlazadas. ¿Ok? Entonces vamos a darle aquí a la X valores arbitrarios. ¿Por qué? Porque son los valores de entrada, los que se va a comer la función. En este caso, le voy a dar, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a introducírselos a la función para ver la función que hace con ellos. Entonces, vean, primero, en vez de la X, vamos a ubicar la X y en vez de la X le vamos a introducir el valor 0. Todo lo demás se va a quedar igual. Entonces aquí es f, paréntesis, igual, paréntesis, más 2. Aquí va 0, aquí va 0. 0 más 2, 2. Entonces aquí le corresponde el 2. Cuando x vale 0, la función vale
2. Continuamos con el 1. F de quién? De 1. Aquí espacio en blanco, más 2. Vean que este siempre va a tener que estar presente. Aquí va 1, aquí va 1. 1 más 2, 3. Cuando x vale 0, la función vale 3. Ahora, con el 2, que ya parece obvio, aquí va el 2. En los paréntesis, aquí le ponemos 2. Más 2, pues esto es 4. ¿Está? Cuando x vale 2, la función vale 4. Con el 3 creo que ya no habría que hacer esto, pero de todas maneras lo voy a poner. F de 3, esto va a ser igual a 3 más 2, pues esto es 5. Y definitivamente, vean la secuencia, el que sigue es 6. Y esto continúa, ¿eh? Esto continúa. Y también puede continuar hacia los números negativos. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, graficamos. Vamos a graficar eje X. Ahí está. Eje Y. Aquí está. Y. Recuerden que Y representa f de x, es decir, esta y es lo mismo que f de x. Tradicionalmente se le pone el nombre de y, pero representan lo mismo. Entonces yo voy a quitarle aquí lo de f de x para no confundir, bueno, para no tener tanta escritura, y vamos a ubicar los puntos. Aquí están los puntos. Aquí cada cuadrito va a representar 1. Ustedes pueden escoger que cada cuadrito represente 2 o represente 3, etc. Pero ojo, cada cuadrito siempre tiene que representar la misma cantidad. Y lo voy a poner como observación porque este es un error sumamente común para graficar la escala de cada eje es independiente. Pero tiene que ser la misma. Pero tiene que ser constante, mejor así. Tiene que ser constante. Y me explico. En ocasiones están graficando. Me ha tocado verlo. Y dicen, 1, 2, 3, 4, 5. Y dicen, chin. En el libro dice que tengo que graficar hasta el 10. Y hacen esta barbaridad. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Esto está mal porque estás cambiando la escala y cuando tú grafiques aquí te vas a ir algo diferente porque no estás manteniendo la misma escala. Entonces la sugerencia, por favor, es siempre usen la misma escala en todo el eje. Bien, entonces sabiendo esto, ya se los puse como observación, vamos a graficar 0 con 2, 0 en X, aquí está 0 en X, 2 en Y, 2 para arriba, aquí. Siguiente, 1 y 3, 1 en X y 3 en Y, aquí. Siguiente, 2 y 4, 2 y 4, aquí. Siguiente, 3 y 5, aquí. 4 y 6, aquí. Vean, este es 3 y 5. Si no lo ven, pues pueden poner líneas punteadas o en su cuaderno de cuadrícula, pues es más fácil. Y unimos, hacemos una línea. En este caso se ve obvio que es una línea recta y la línea recta la vamos a prolongar. ¿Qué significa? Que si ustedes quisieran seguir poniendo más puntos, por ejemplo, este de aquí, que es el menos 3, vean el menos 3 en dónde conecta. El menos 3 conecta aquí con el menos 1. Entonces, aquí habría otro punto de la tabla que obviamente no escribimos porque ya sabemos que va a formar parte de la línea. No hace falta escribir tanto. Una observación final que les puede ayudar muchísimo para graficar mucho más rápido. Observación. Si la función es lineal, de esta manera, f de x igual a mx más b,
donde m y b pertenecen a los números reales, es decir, son constantes, la b indica el corte de la recta en el eje Y. Es decir, vean aquí, ¿cuánto vale este punto? 2. Y vean la función, esto que está aquí por similitud sería la B. Vean, esto de aquí es la B. Entonces, ese valor me dice en dónde se va a cortar el eje Y. Y de esa manera ya tengo un punto sin tener que tabularlo. A este punto se le llama, a B, se le llama ordenada en el origen. Ordenada en el origen. Así que cuando me escuchen a mí decir que la ordenada en el origen, pues a lo que me estoy refiriendo es al valor que tiene el cruce en el eje Y. Entonces, de esta manera tenemos este ejemplo de una función lineal. Ahora, voy a continuar antes de abrir sesión de comentarios. Voy a graficar otra función lineal, pero un poquito distinta. Y la voy a graficar en un espacio independiente. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Graficar y estudiar el comportamiento de la función f que viaja de los números reales a los números reales. Recuerden, esto es pura notación, puro simbolismo matemático. Significa que es una función que tú le introduces números reales y cuando los procesa la función me va a generar números reales. O sea, le meto x a la función y me resulta y de la función. Pero ambos tienen que ser números reales. Definida por, y voy a poner aquí la expresión que define a la función, f de x igual a menos 3x más 1. Esa es la función que vamos a graficar. Y vamos a utilizar la técnica de la ordenada en el origen. Sabemos que 1 más 1, lo voy a poner así, es la ordenada en el origen. ¿Eso qué? Pues eso nos facilita un chorro las cosas porque ya sabemos un valor de la función. O sea, ya tenemos una coordenada. Ya sabemos que esto es y, ya saben, esto es y, esto es x, y ya sabemos que la función corta por aquí, por el 1. Ahora, observen que esta que está aquí, se me olvidó hacerlo, es una función lineal. Porque su exponente máximo es 1, ahí está. Entonces, como es una función lineal, su gráfica tiene que ser como la otra, una línea recta. Pero, ¿cuántos puntos se necesitan para hacer una línea recta? Se necesitan 2. Tienes 2 puntos y los unes y prolongas la línea. Ya tenemos 1. Entonces, en vez de hacer una tabla con un chorro de puntos, solamente ocupamos hacer una tabla con un solo punto extra. Lo voy a poner aquí. Solamente ocupamos una tabla, lo voy a poner así bien cortito. Aquí va x. Aquí va la función f de x, o sea, y. ¿Qué punto les gusta? ¿Ven? Le pueden dar el que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí se me ocurre darle el menos 3. O por ejemplo, le pueden dar el 3 positivo. Vamos a dar el 3 positivo.
3. ¿Qué hacemos? Pues se lo vamos a inyectar a la función f igual a menos 3 espacio hueco más 1, porque este espacio hueco es justamente la x, pues aquí le ponemos entonces el 3, hacemos las cuentas, más por menos, menos, 3 por 3, 9, más 1, esto es menos 8, menos 9 más 1, menos 8. Significa que cuando x vale 3, 1, 2, 3, la función vale menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y interceptamos. Vean que aquí la escala no fue la mejor, pero no hay problema, lo crecemos. Entonces ya tenemos dos puntos. Este es un punto y este es el otro. Y lo que queda es simplemente unirlos y prolongarlos. Entonces tendríamos algo de esta manera. Algo de esta manera. Listo. Esa sería la función, el comportamiento. Todos los demás puntos que pongamos, indudablemente tienen que estar sobre esa función. Indudablemente. ¿Ok? Bien. Pues entonces, esos serían los dos ejemplos de funciones lineales. Voy a abrir por si hubiera preguntas.